Muchísimas gracias a la Casa de América por invitar a ICEX a participar en este acto en representación de la Secretaría de Estado, que está aquí también muy bien representada por la subdirectora adjunta que lleva los temas de América Latina, Charo Paradinas, que está sentada entre el público. Muchísimas gracias a los ponentes. También yo he podido escuchar únicamente la segunda parte de esta mesa desde fuera y la verdad es que las intervenciones que he tenido ocasión de escuchar han sido muy interesantes, porque al final está claro que por mucho que entre todos intentemos contribuir, no hay mejor aportación que la que viene de la experiencia directa, y las empresas que han estado hablando pues está clarísimo que la tenían, ¿no?, en el país, y muy valiosa. Yo creo que las perspectivas que han dado pues han sido completísimas. Es especialmente oportuno, creemos nosotros, organizar unas jornadas sobre la presencia de las empresas españolas y cómo apoyarlas en Perú. Cuando el director general de Casa América, Tomás Poveda, nos lo planteó, pues inmediatamente dijimos que estábamos muy interesados en participar, porque tanto nosotros desde aquí como sobre todo a través de la información que nos envía la Oficina Económica y Comercial del Ministerio en Lima y de los continuos viajes que vamos haciendo a Lima, pues vamos notando un interés creciente por parte de las empresas españolas, interés creciente que responde pues evidentemente a una realidad país en Perú, que bueno, pues si bien existe un ritmo de actividad económica que se ha ralentizado un poquito respecto al de años anteriores, ya nos gustaría a nosotros que lo que se considerase como ralentización fueran unas tasas de crecimiento del 5% o superiores. Es cierto que la situación económica de partida de ambos países no es comparable y por lo tanto tampoco podemos hacer una traslación directa. Antes de analizar un poquito cómo están progresando tanto las exportaciones españolas como las inversiones españolas en Perú, y lo mismo en sentido contrario, nuestras importaciones y las inversiones peruanas en España, me gustaría dar unas pinceladas sobre el contexto en el que esto se produce, es decir, sobre cuál está siendo la evolución en general del sector exterior de la economía española. Como yo creo que todos ustedes ya saben, yo creo que podemos decir, la verdad es que podemos decirlo desde luego sin caer en la autocomplacencia, mucho menos por parte de las instituciones públicas, porque el mérito es evidentemente de las empresas españolas, que están teniendo una actuación magnífica en los mercados internacionales, pero podemos decir sin rubor entre todos en España que el sector exterior se está aportando, pues está obteniendo unos resultados muy buenos. Esto desde luego no ha de ser excusa para que no procuremos intensificar y mejorar las políticas y las medidas de apoyo a las empresas en su salida al exterior. Pero es cierto que los datos que se están convirtiendo ya en una tendencia estructural son rotundos, ¿no? El comercio mundial había crecido durante los 20 años anteriores al comienzo de la crisis en 2008 a una tasa media anual del 5%. En el año 2009 el comercio mundial se colapsó y desde el 2010 pues va recuperándose lentamente. Esta lenta recuperación quiere decir que la mayor tasa de crecimiento que se ha alcanzado, que fue precisamente la correspondiente a 2013, pues en fin, según los datos provisionales de la Organización Mundial de Comercio, estará comprendida en una horquilla entre el 3 y el 3,5% en el mejor de los casos. Frente a estas tasas de crecimiento, en las que hay que tener en cuenta además que estamos hablando en términos medios y que por lo tanto con carácter general han crecido más durante estos años, como ocurre siempre, las exportaciones de los países en desarrollo y de las economías emergentes que las exportaciones de los países industrializados. Frente a estas tasas, como decía, destacan enormemente las tasas de crecimiento de las exportaciones españolas, ¿no? En España, después del estallido de la crisis en el año 2009, pues también se colapsó el comercio, pero en el año 2010 nos encontramos con que las exportaciones aumentaban al 17% frente a algo menos del 2% de las exportaciones mundiales. Todos nos preguntábamos si esto sería debido, bueno, pues las empresas tienen stocks, tienen que vaciarlos, aunque vendan a pérdidas, pues
pero en el año 2011 ese 17% se convirtió en un 15%, es decir, que no solo mantuvimos ese crecimiento tan importantísimo, sino que se creció otro 15% adicional. Yo creo que continuábamos todos un poco preocupados porque evidentemente esas tasas no son mantenibles, no son sostenibles a medio y largo plazo, pero resulta que en los años siguientes, en el año 2012, pues conseguimos mantener el volumen y además crecer otro 3,8%. Y en el año 2013 no solamente hemos ido manteniendo todo ese volumen acumulado, sino que hemos exportado un 5,2% más. Todo esto supone que, a diferencia de lo que ha pasado en otros países de nuestro entorno, la participación de las empresas españolas en el comercio internacional, nuestra cuota, ha mantenido una estabilidad mucho mayor, a pesar de la pujanza de los países en desarrollo y emergentes, y que estemos exportando ahora mismo casi un 40% más de lo que exportábamos en el año 2008. Esto hay que ponerlo en contexto también con los países más cercanos a nosotros. Las exportaciones de la zona euro decrecieron un 0,1% en el año 2013. Nosotros crecimos un 5,2%. Francia, Italia, Alemania tuvieron unas exportaciones que cayeron. En el caso alemán, pues significativamente. La Unión Europea en su conjunto, sus exportaciones crecieron un 1%. Las exportaciones del Reino Unido crecieron un 1%. Las exportaciones de Estados Unidos crecieron un 2,1%. Las nuestras, a pesar de los enormes crecimientos que habíamos tenido en los ejercicios anteriores, recuerden, un 5,2%. Y esto está teniendo dos consecuencias importantes desde el punto de vista macroeconómico. Uno es que nuestro modelo de crecimiento está variando, porque antes de la crisis las exportaciones de bienes y servicios suponían más o menos un 28% de nuestro PIB. Actualmente suponen el 33%, es decir, que son una fuente importantísima de crecimiento. Entre los países de la zona euro, salvo el caso alemán, en el que este ratio es del 50%, las exportaciones, el peso de las exportaciones sobre el crecimiento de Francia, de Italia o de Reino Unido es menor que el peso de las exportaciones sobre el PIB en el caso español, y esto es importantísimo. Pero es importantísimo también por un segundo motivo, y es que no es el tema de hoy, desde luego, ni es a lo que nos dedicamos nosotros a analizar las causas de la crisis, pero sí que es cierto que cuando estalló la crisis en el año 2008, España era uno de los países de la OCDE con un mayor desequilibrio exterior en nuestra balanza por cuenta corriente. Teníamos un problema gravísimo de endeudamiento, no solo de endeudamiento del sector público, que quizá no era el más llamativo, sino de endeudamiento del sector privado, pero no solo de las empresas, sino también de los hogares. Y una parte enorme de este endeudamiento que teníamos, casi un 10%, que son como 100.000 millones de euros, se lo debíamos a acreedores extranjeros. Este buen comportamiento de las exportaciones ha hecho que registremos ya superávit en la balanza por cuenta corriente, lo cual, como venimos haciéndolo de manera sistemática todos los meses desde julio del año 2012, nos ha permitido como país empezar a devolver esta deuda externa que entre todos habíamos contraído y recuperar la confianza de los mercados. Los secretos sobre este buen comportamiento de las exportaciones son las empresas que hay aquí hoy son un magnífico exponente de ello. Es fundamentalmente el buen hacer de las empresas, porque muchas de ellas llevaban ya muchos años batiéndose el cobre en estos mercados y tenían una reputación muy sólida. Muy sólida, pues nosotros hacemos también investigaciones a veces y se sabe pues, que cosas que se aprecian especialmente en las empresas españolas, además de la capacidad tecnológica y la innovación y el liderazgo que ostentan en muchos rankings internacionales, pues son cosas como el buen servicio postventa, la combinación de fiabilidad y flexibilidad, etc. Es verdad que la competitividad país ha mejorado, pero es verdad también
que estamos en fase de superar una debilidad estructural que teníamos en nuestro patrón de comercio exterior. Y era que antes del estallido de la crisis nos concentrábamos quizá en exceso en los mercados de la Unión Europea. Más del 70% de lo que vendíamos al exterior se lo vendíamos a la Unión Europea. Fíjense que en América Latina, como ustedes saben, España es el segundo mayor inversor del mundo en términos de stock de inversión extranjera acumulada, solo después de Estados Unidos. Antes del inicio de la crisis, en el año 2008, sin embargo, el conjunto de América Latina representaba para las exportaciones españolas solamente el 4% del total de nuestras exportaciones, es decir, que nos quedaba un importantísimo camino por recorrer. Lo que ha ocurrido es que en estos años ha ido bajando el peso relativo de la Unión Europea como destino de nuestras exportaciones hasta algo más del 61% y ha ido creciendo el de otras zonas del mundo, en especial, en este caso, el de América Latina. Aún nos queda camino por recorrer porque hemos pasado de ese 4% a un 6,4%. Aún nos queda camino por recorrer.